Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última plática de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En esta ocasión vamos a estar trabajando nuevamente con el equipo de Salud Mental Perinatal México y una invitada súper especial. Les vamos a hablar un poquito de qué ha tratado esta Semana Mundial de la Lactancia, eh, recordando el lema, proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. El concepto de reconstruir mejor después de la pandemia, pues nos brinda esta oportunidad de crear una cadena amplia y efectiva de apoyo, que incluya sistemas de salud, lugares de trabajo, comunidades y sobre todo todos los niveles de la sociedad. Si bien el apoyo individual, pues para las madres lactantes es muy importante, también la lactancia materna va a requerir inversión en todos los niveles. De ahí la importancia de que empecemos a crear conciencia sobre la importancia de la lactancia. Para eso, el día de hoy tenemos una súper invitada. Ella es Daniela Gistali, especialista en psicología perinatal. Nos acompaña desde Argentina. Ella es conferencista nacional e internacional, es profesora, licenciada en psicología, supervisora clínica, docente universitaria y de posgrado en diferentes eh, universidades de su país. También nos acompaña Victoria Rocha Román, que ya ha estado en varias ocasiones trabajando con LUMUS. Ella es psicóloga certificada en salud mental perinatal, investigadora, docente, legisladora en el Parlamento de Mujeres en el 2020 en el Congreso de la Ciudad de México. Ella es iniciadora del proyecto Salud Mental Perinatal México y creadora y administradora del grupo de apoyo que hago con mi bebé, asimismo con su podcast. Y por último, nuevamente me presento yo. Yo soy María González Martínez, mamá de 2 niños, la activista de corazón, promotora de lactancia y mamás felices, consejera de lactancia certificada por PILU, coordinadora de UNGAL PILU y de múltiples grupos de apoyo en redes sociales a lo largo de México y América Latina. También soy miembro del equipo multidisciplinario de salud mental perinatal México, incluido el podcast. Sin más por las presentaciones, damos la bienvenida a nuestras invitadas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo están? Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias, Mariel, por la presentación, por la invitación, Victoria, un placer estar acá. No, pues el placer es de nosotras. Y Victoria, ¿cómo has estado? Hola Mariel, muchas gracias, bastante bien en términos generales y muy emocionada por hacer este trabajo de la Semana de la Lactancia y sobre todo por tener la maravillosa oportunidad, y gracias Dani, de que nos acompañe. Dani y yo hemos estado desde hace un rato como poniéndonos de acuerdo para tratar de hacer ahí un trabajo eh, desde una perspectiva muy latinoamericana, pero no hemos podido, entonces por lo menos una primera actividad con 2 países no está mal. Así es de que esperemos que sea como la puerta, ¿no? Gracias, Mariel, por la invitación. No, pues gracias, Victoria, por el apoyo y por todo, ¿no? En pocas palabras, muchas veces en la lactancia dejamos de lado a los psicólogos. En pocas palabras, ustedes, ¿cómo definirían qué función cumplen, pues, en la lactancia, en el ámbito profesional? Dani. Bueno, la lactancia es muy importante que las personas que van a lactar estén informadas. Se requiere de mucha información, de mucho trabajo de los equipos interdisciplinarios. Quien está embarazada, quien va a tener su bebé, quien va después a lactar, necesita apoyo, información, así que me parece muy importante poder hacer este tipo de actividades para que ellas cuenten con la información. La lactancia es sumamente importante, no solo para la mujer en este caso que va a brindar todo su amor a través de este acto, sino también para su bebé, para la pareja si la tiene, para la sociedad en general. Y vos decís, muchas veces no se tiene en cuenta al ámbito de la psicología en esto. Yo creo que tenemos mucho para aportar al respecto, porque a través de la lactancia, que podemos pensar es un alimento nutricio fundamental, también se transmite otro alimento que es a nivel emocional, alimento psicológico, y tiene que ver con toda la contención, el soporte psicoemocional, la mirada, el baño de palabras que puede hacer la mamá allí en el momento de la lactancia. La mamá y también el papá, perdón, después si querés retomamos y hablamos un poquito de eso. Sí, súper importante porque a veces como que se sienten un poquito como abandonados, ¿no? Sí, claro que lo vamos a retomar más adelante. Victoria, ¿y tú qué crees que hagan aparte de trabajar pues en este equipo multidisciplinario?
Es que, bueno, en este caso estamos, por ser la semana de la lactancia, estamos hablando solo de la lactancia, pero en realidad es que la psicología se nos deja literalmente fuera de todo lo que implica la parte perinatal, cuando curiosamente tendríamos que ser de los primeros profesionales que están adentro, ¿no? En el entendido de que en este periodo perinatal, donde la lactancia materna es una parte fundamental, pues estructura la psique de los individuos, ¿no? En este periodo de lactancia, el apoyo desde la psicología es fundamental porque justo tiene que ver con este acompañamiento hacia la familia lactante, y por familia puede ser solo la diada, pero en el caso importante de cuando el papá decide tener una paternidad libre, informada y voluntaria, pues está también inserto en este mecanismo, ¿no?, de la lactancia. Entonces, como estamos tan acostumbrados en Occidente a ver la salud y la vida desde una perspectiva muy biologicista, pues por eso pensamos que el asunto de la lactancia solamente tiene que ver con una situación nutricia desde lo fisiológico, desde el aporte de nutrientes. Pero en realidad es que la lactancia materna tiene que ver también, y más importante, con una relación nutricia psicoafectivamente hablando, porque en estricto sentido depende de este proceso de lactancia, con todo lo que la lactancia implica, que ahorita lo vamos a ver, en relación a cómo es, cómo se vive, cómo se experimenta, cómo lo posibilita o no la madre, la casa, la familia, la sociedad, el entorno, y a partir de eso es cómo se va a determinar la manera en que la psique de ese futuro ciudadano del mundo se va a estructurar, y entonces cómo y desde ahí se va a relacionar con el mundo. Nosotros, desde esta mirada de la psicología, desde lo que hoy, afortunadamente para Daniela y para mí, que formamos parte de estas primeras generaciones de profesionistas, sobre todo desde la psiquiatría y la psicología, en relación a la salud mental perinatal, que hoy sabemos que todo lo que el futuro ser humano va a ser en el futuro, perdónenme la redundancia, en términos de patologías o salud física y mental, se especifica, se cimenta en el parto, pero mucho tiene que ver el asunto de la lactancia. Entonces, pues imagínate el impacto y de lo que estamos hablando en términos de lactancia desde la psicología, ¿no? Súper interesante. Y hablando de esta parte donde nos dices, bueno, es que todo lo patologizamos, ¿no? En la parte nutricional de la lactancia. Aquí en México, no sé si en Argentina también, que nos pueda comentar Dani, si realmente pasan las emociones a través de la leche, ¿no? Porque aquí luego dicen así como, no lleves un coraje, no lleves un susto, no te pongas a llorar porque le vas a pasar, tu tristeza, tu enojo por la leche. Yo entiendo un poco cómo va el asunto, pero me gustaría que las especialistas pues nos explicaran cómo es como el efecto del estado emocional de la madre en la lactancia y si pasa por la leche algo o cómo es esta dinámica. Dani. Bueno, claro, si pensamos en esta diada mamá-bebé en el inicio de la vida, ese bebé depende absolutamente de esa mamá. En el comienzo de la vida él depende absolutamente de ella porque es un ser inmaduro que la necesita para conocer el mundo. Entonces, por supuesto que va a captar los estados emocionales de su mamá, pero esto ni siquiera comienza con la lactancia, viene de mucho antes. Ya durante el embarazo el bebé va desarrollando esta capacidad de vinculación con ella y de ir captando sus estados emocionales. Lo cual es complejo, porque como vos decís, muchas veces las mamás se angustian por demás, porque nadie tiene la culpa de sentirse estresado. De hecho, vivimos en un mundo en donde el estrés es moneda corriente. Si pensamos, por ejemplo, en una mamá que está embarazada y que trabaja, muchas veces los lugares de trabajo no son muy amigables con las personas que están embarazadas o puérperas, entonces exigen, presionan, y esta mujer termina muy tensionada, angustiada, a veces enojada, y esto es inevitable,
porque son emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Entonces, es lógico que la mamá, ya sea durante el embarazo, en la lactancia o más adelante también, tenga estos estados emocionales y que se angustie mucho sintiendo que le va a hacer daño a su bebé. Siempre decimos que es importante poder verbalizar lo que nos sucede. Entonces, que ella, por ejemplo, se sienta triste, enojada, molesta, angustiada, bueno, lo importante es que pueda decirlo. No es bueno callarlo, taparlo, como nunca es bueno tapar las emociones. Y al bebé, a ver, lo ideal sería que si ella está muy mal, podemos pensar realmente muy mal, bueno, que allí sí haga una consulta psicológica con un especialista para poder evaluar si está pasando algo que amerite, digamos, que se realice algún tipo de tratamiento para el manejo de sus emociones. Quizás sea alguna cuestión puntual y entonces no requiera de un tratamiento ni de una consulta. No es que porque un día una mamá llore va a traumatizar a su hijo, ni un día, ni dos, ni tres, no pasa por ahí. Porque todos tenemos días y días mejores, días peores, y con el bebé lo importante es que pueda existir una conexión a nivel emocional. ¿Qué significa esto? Bueno, poder interesarse por él, poder tratar de aprender a decodificar sus señales. Los bebés no hablan, con lo cual poder entablar un vínculo requiere de mucha empatía, de mucho poder entonizar con ellos, como para poder pensar qué le está pasando y qué necesita de mí, y acá, bueno, la lactancia es un momento privilegiado, porque permite este cuerpo a cuerpo, este estar muy cerquita, este poder tratar de hacer este trabajo de sostén físico y emocional. Eso, yo también creo que hay mucha presión asociada a la lactancia, mucho estigma o mucho imperativo, y esto lo escucho mucho en las mamás que lactan, que muchas veces asocian ser buena mamá con poder dar la teta, decimos acá, o brindar el pecho, ¿no? Que esto no es necesariamente así, no es necesariamente así. Yo soy obviamente favorecedora de la lactancia, me encanta cuando se puede, cuando es elegida, cuando las condiciones están dadas. A veces esto no sucede, y escucho mucho sufrimiento en esas mamás, o que no han podido lactar, o que han decidido no hacerlo, porque sus razones tienen, y esto también es válido poder decirlo, porque no está bueno que la mamá se obligue a sí misma digamos, realizar la lactancia si es que ella no está preparada emocionalmente, si es que no lo tolera, a veces no se tolera, y se lo vive con mucha culpa, con mucha presión o como un mandato. Si este fuera el caso, la verdad es que así no tiene sentido, porque lo fundamental es lo que se puede generar ahí en cuanto al vínculo. Entonces, ¿qué vínculo vamos a poder ofrecerle a un bebé si lo estamos haciendo de manera presionada, obligada, porque tenemos que hacerlo y no porque realmente nos sintamos cómodas con ello, ¿no? Esto también me parece importante decirlo, porque genera mucha culpa y a veces obstaculiza el vínculo, que es justamente lo que estamos buscando promover, la vinculación. Súper. Victoria, tú que aquí en México pues has visto de primera mano esta parte, no solo de la culpa, ¿no? Porque la culpa nos daría como para 3 horas de plática, porque yo creo que todas, y me incluyo, todas hemos sentido culpa por una u otra razón. Pasan las emociones por la leche. A mí me ha quedado súper claro como lo ha dicho Dani, pero me gustaría como tu opinión. Es que Dani lo planteó muy claro y mientras ella lo estaba planteando, yo pensaba en algo que justamente me topé el día de ayer. Fíjense qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Porque ayer estoy en un grupo de otras cosas, ya ven que uno se mete a 1576 grupos, y entonces estoy en un grupo de otra cosa y alguien preguntaba algo muy similar, y es que si la maldad era genética o era aprendida, ¿no? Y entonces, pues ya saben que 1576 personas, todos dicen, no, es que el que es malo ya nace. Y básicamente, pues los asuntos iban como por ahí, ¿no? Porque hablaban que fisiológicamente en el cerebro la amígdala era más pequeña, había modificaciones estructurales en el cerebro importantes, era lo que se había encontrado en estas personas que pues tenían ciertas características, sobre todo psicópatas, ¿no?
Y entonces yo me quedé pensando, obviamente, en este asunto de que no porque se hayan encontrado situaciones que fisiológicamente, orgánicamente sean demostrables que las personas que tienen ciertas psicopatologías son distintas a las personas que no, quiere decir que hayan nacido en estas condiciones. Quiere decir que son personas que se criaron en entornos violentos y agresivos y por eso su cerebro no se desarrolló de una forma óptima, ¿no? Y por eso, pues estas características, fueron niños sufrientes, fueron niños no cuidados, fueron niños abandonados, fueron niños maltratados, etcétera, 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 ¿no? Y, o sea, perdónenme que mi mente voló en ese sentido, pero tiene mucho que ver justo con esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las emociones, igual que esta situación de estas personas que no nacen malas, no son sustancias que vayan por el torrente sanguíneo, ¿no? No son ningún tipo de vitamina, ni de nutriente, ni de absolutamente nada que vayan por el torrente sanguíneo, de tal suerte que se pueda pasar de un cuerpo al otro de esta manera física. Las emociones son un tipo de energía, por ponerlo de esta forma, que se transmite como cualquier cuerpo energético, como cuando vamos y agarramos el enchufe de la luz y me doy el toque. Justamente así es como se transmite este estado emocional de la mamá al bebé, del papá a la mamá, del papá al bebé y del bebé hacia afuera. Pero interesantemente es más de la mamá hacia el bebé que difícilmente del bebé hacia la mamá. El bebé tiene un estado psicoemocional receptor por naturaleza y la mamá tiene un estado psicoemocional emisor por naturaleza. Entonces, todo lo que la mamá emite, todo el tiempo, el bebé en este estado emisor, receptor, lo va a cachar, lo va a captar, y entonces a mí como efectivamente pues lo hemos visto Dani y yo todo el tiempo, tú misma, Mariel, pues eres consultora de lactancia, todo el tiempo lo hemos visto con las mujeres. Yo he tenido casos en consulta donde me llaman las chicas y me dicen, es que mi bebé tiene un mes y por Dios estoy vuelta loca, no puedo lactarlo, no puedo nomás, pero quiero lactarlo, ¿no? Y entonces, al momento de llegar y verla, estamos hablando de que en una sesión de 20 minutos, esa mujer logra alimentar a su bebé, cosa que no ha sucedido en un mes completo. Pero si nos vamos al factor psicoemocional y ellas mismas se sorprenden y todo el mundo y dicen, ¿cómo es posible que hayas tú llegado y en 20 minutos haya sucedido esto y yo no he podido en tanto tiempo, en tantas horas? La respuesta es muy sencilla. Nosotras llegamos y observamos el entorno y vemos cuáles son los factores que hay ahí y notamos que hay mujeres que están estresadas, que están cansadas, que están enojadas, que están agobiadas, que tienen a la mamá encima, ¿no? Entonces, cuando llegas y neutralizas emocionalmente ese espacio y ese entorno, automáticamente la lactancia sucede, ¿no? Porque es una mamá que deja de estar más bien que empieza a estar acompañada, pero sobre todo contenida emocionalmente, y todos estos elementos externos que le están generando conflicto psicoemocional para la lactancia automáticamente se neutralizan, ¿no? Entonces, no es un factor biológico como tal que pase de madre a hijo, sí es un factor pues, energético, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Me encanta esta parte que hablas de cuando uno llega a la consulta y nos dicen, ¿hiciste magia? No, no hice magia, ¿no? O sea, te quité a veces una carga, te ayudé a deshebrar esta parte, ¿no? De todos los factores que tú sentías. Y muchas veces eh, sienten esta presión, ¿no? Dani nos comenta que pues la lactancia nos ayuda y que es un sostén físico, emocional. Y yo les digo últimamente, y es a lo que voy a mi siguiente pregunta, nosotras tenemos como altas expectativas, ¿no? Como si los bebés nacieran con un contrato debajo del brazo diciendo, tienes que lactarme para que logremos un buen vínculo, tienes que darme muchas cosas, pero dejan como la lactancia últimamente en el primer lugar, ¿no? Porque si bien nuestro lactivismo y esta
esta parte de querer promover la lactancia, donde decimos, pues sí, la lactancia favorece el vínculo. Yo a veces le digo, es un factor, ¿no? Y hablando de estos factores, yo quisiera aterrizar mi pregunta en, realmente en las mamás que dan una lactancia mixta, una lactancia diferida o que dan una lactancia artificial, ¿se ve afectado el vínculo con su hijo o solamente es un factor o realmente impide que ese niño vaya a ser un adulto pues sano y congruente? ¿Afecta, Dani, que no den el pecho de manera directa? No, no es eso lo que afecta, porque estamos hablando de vínculo. El vínculo va más allá de la leche en sí. El vínculo puede generarse perfectamente con un biberón, puede generarse más allá de la alimentación concreta, porque tiene que ver con otra cosa. El vínculo tiene tantísimo que ver con cómo esa mamá lo desea, digamos, qué lugar quiere para él en este mundo, si lo puede desear como una personita, más allá de ella inclusive. Si bien el comienzo de la vida tiene que ver con esta fusión, con esta diada, el hecho de tener un buen deseo para él, el deseo de que pueda ser una personita que nosotras tenemos la función de ayudar a desarrollarse, a crecer, una persona que va a poder ser autónoma, que va a poder ir más allá nuestro. Esto tiene que ver con qué desea una para ellos, ¿no? Y en ese sentido entender que somos, se podría pensar como el canal mediante el cual llegan a este mundo, que no van a ser nuestra pertenencia, que vamos a poder mirarlos por ellos mismos, que vamos a tratar de ayudarlos a que su desarrollo sea óptimo. Y en este sentido, el vínculo también tiene que ver con la posibilidad que le demos de vincularse con otros. Y acá traigo la figura del padre, si es que hay, ¿sí? Si es una familia en donde hay papá. También esto es fundamental, que esa mamá pueda entender que ese bebé es de ambos. Esto que digo quizás parezca una obviedad, pero no lo es. Porque muchas veces el hecho de que el bebé se gestó dentro del útero de la mamá, a muchas mamás las hace sentir como con más derecho o como que es más mío, y esto muchas veces puede entorpecer la relación o el vínculo de ese bebé, por ejemplo, con su papá. Entonces, si retomamos la cuestión de la lactancia, el papá también tiene mucho por hacer ahí. El papá en este tiempo de la vida, lo ideal sería que pueda contribuir con esa mamá, tranquilizándola, conteniéndola, acompañándola, para que ella pueda generar los espacios óptimos para poder brindar su amor, ya sea a través de la leche, de la lactancia del pecho, a través del biberón o como puedan. Sea como sea, lo que ella necesita es tranquilidad y un entorno que favorezca la vinculación. Entonces, si hay papá, él quizás puede traerle un vaso de agua a la mamá, que lo va a necesitar. Si hay otros hijitos en casa, bueno, ocuparse de ellos para que ella pueda realmente conectar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, con esto a modo de mandato, tengo que dar el pecho, porque es fundamental para el vínculo. A veces esa persona está tan agotada, tan agobiada, tan desconectada, que puede estar dando el pecho y mirando el celular u ocupándose de otras cuestiones. Y entonces ahí, ¿de qué vínculo estaríamos hablando? Creo que me perdí de cuál era la pregunta, pero... No, si me la... vas en el entorno correcto, Dani, porque realmente ese es el punto, ¿no? Que yo muchas veces les digo, ¿de qué sirve que quieras dar el pecho si cuando lo haces refleja todo tu ser que lo estás dando por obligación y que no es algo que te sea placentero, ¿no? Entonces yo creo que sí le estás dando al punto. La verdad es que me encanta esta parte que mencionas, ¿no? Que están con el celular y es algo que a veces hacemos como, me distraigo, ¿no? Para no estar lactando, como que, para no perder el tiempo, porque algunas lo ven así. Pero claro, sí. fuera una pérdida de tiempo cuando podríamos verlo como una posibilidad de conectar. También es cierto que la mujer tiene un montón de demandas y ocupaciones y no puede cada vez que da de mamar hacer esta conexión tan particular, porque es verdad que a veces tiene que estar pensando en que vamos a almorzar hoy, mi hija tiene que ir al jardín, que tiene que llevar, si tiene cita al médico y un montón de otras cosas. Por eso vuelvo a traer la figura del padre, si es que en esa familia la hay. Es muy importante que él pueda cubrir su rol corresponsablemente, que la crianza es de a dos cuando se puede, ¿no? Entonces, esa mamá, si está acompañada, y no solo por su pareja, si está acompañada, digo, si tiene mamá, suegra, amigas, profesionales que la acompañen de un modo empático,
va a estar en muchas mejores condiciones de poder vincularse de un modo amoroso, a que si no cuenta con redes de sostén, ni con apoyo, ni con profesionales que sepan cómo acompañar. Y cuando digo acompañar, me refiero a acompañar desde el respeto, desde comprender que ella es la que va a tomar las decisiones, porque esto también es un gran tema. Muchas veces los profesionales se paran desde un lugar de saber, yo soy el que sabe, yo te voy a decir vos cómo tenés que hacer, con tu vida, con tu lactancia, con tu crianza y demás. Bueno, no. Nosotros podemos emitir alguna opinión, fundada, por supuesto, desde la ciencia, pero entendiendo que quienes toman las decisiones para sus hijos y para sus vidas son esas mamás, esos papás a quienes acompañamos, simplemente. Sí, me encanta ese enfoque de que nosotros no obligamos, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo no voy con una asesora de lactancia, pues porque me va a obligar a lactar, y no, nosotros no obligamos, ¿no? Victoria, ¿qué opinas? ¿Se rompe el vínculo si dan un biberón? No. En estricto sentido, como bien dijo Dani, tiene que ver más bien, no es un seno, no es un pecho, no es una mama, es una mamá, ¿no? Que se enfoca básicamente desde su intención, y donde pone la intención, donde está la intención, entonces está la atención. Ella lo dijo clarísimo, de que cómo funciona el asunto de la generación del vínculo con una mamá que está en habilidad, en posibilidad y tiene ya la técnica para dar el pecho si está con el celular. ¿Dónde está la intención entonces y dónde está la atención? Aquí, como tú bien decías, Mariela, al inicio, pues tiene mucho que ver también con este asunto de la culpa, de las culpas. Pero es que la culpa, y que efectivamente no queremos tanto entrar como por ahí por no destapar otras cosas, pero es que la culpa no empieza en la lactancia. La culpa viene desde atrás, ¿no? Y es como querer dejar en el asunto de la lactancia ya el punto en el que, bueno, pues si ya hice esto mal y ya desde acá me estoy catalogando mal y ya desde antes estoy planteándome esta faceta de la mala madre, bueno, pues entonces en la lactancia llego y así como que ahí redimí todos mis asuntos, ¿no? Y entonces ahora con la lactancia voy a subsanar esto. No, tampoco, ¿no? En realidad no es la lactancia desde este asunto del seno, como bien decíamos, a lo mejor puede ser no deseable el asunto del biberón, sí, no, quién sabe las cosas de la discutidera en ese sentido, pero por eso hay vasitos, por eso hay cucharas, por eso hay otras técnicas. El punto es dónde está la atención y dónde está la intención de la mamá. Dani lo dijo perfecto. ¿Qué es lo que quiero con este bebé? ¿Qué es lo que quiero hacer de este niño? Y a partir de eso es que entonces pues viene como la claridad, pero si yo voy a lactar porque todo el mundo me dice qué es lo que hay que hacer, porque pues es hacia donde hay que ir, pero yo no estoy convencida. Y ojo, hemos tenido casos, que esto es muy interesante, donde hay mujeres, porque nosotras, sobre todo desde la psicología perinatal, siempre vamos a partir de la siguiente premisa. Si mamá está bien, el bebé está bien. Y si a mamá, para que esté bien, le viene bien no usar sus pechos para lactar, está bien, que no lacte. Nosotras preferimos tener una mujer tranquila, a gusto y contenta desde ahí, desde donde ella va a poder desenvolverse de una forma más clara, más sana, más abierta, más intencionada, que tener una mujer conflictuada, enojada y frustrada porque tiene que lactar a pecho, ¿no? Pero lo cierto también es que hemos tenido casos donde de pronto hay mujeres que están tan renuentes, tan enojadas, que dicen, no voy a lactar, pero ¿qué creen? A los 10, 15, 20 días ahí empiezan como de, ay, creo que mejor sí, ¿no? Y esto es válido y esto hay que permitírselos porque tiene mucho que ver con el asunto de su propia integración y de su propia reestructuración y estructuración de la maternidad, ¿no? Es una mujer que tiene una psique que está en no sé dónde, porque ya no es la misma que era hace 36, 40 semanas, y que ahora de pronto de la nada se ha convertido en esta mujer que era ama de casa, o que era trabajadora, o hija de, o hermana de, o novia de. Ahora es la mamá de. ¿Y de dónde le salió eso?
psíquicamente esa construcción, esa reestructuración es una cosa súper impactante que todas y las mujeres que nos escuchan y los hombres también, porque también sucede con los hombres, sabrán de qué les estoy hablando. Y eso pasa mucho por la lactancia. La lactancia puede ser un contribuyente fundamental justo para que esta mujer estructure e integre, pero puede ser que también no. Y al final nuestra labor y nuestra obligación moral y ética es respetar este proceso de las mujeres y acompañarlas de una mejor manera y no obligarlas, porque ese pleito sí es verdad, no solo lo tienen, para que estés tranquila, Mariel, con las asesoras en lactancia, no, lo tienen también con las dulas y con las educadoras perinatales, porque sí, suelen ser intrusivas, muy intrusivas, y no todo hacen excepto respetar el deseo de la mujer. Y entonces sí hay que ser como muy cuidadosos en ese sentido. Más que respetar, no escuchamos, ¿no? A veces como profesionales, y es algo que hemos visto mucho y que al menos en mi formación con Pilu hemos marcado la pauta que tenemos que escuchar, ¿no? Escuchar qué quiere realmente esa mamá para partir desde ahí, ¿no? Entonces sí se me hace interesante, importante resaltar que el escuchar, y no solo como profesionales, ¿no? Como cualquier persona que acoja a esta nueva madre, el que podamos escuchar, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Eso nos ayuda. Y me gusta que Daniela retoma esta parte de la paternidad. Y voy a tomar sus palabras, ¿no? Donde dice, si realmente la paternidad es un impedimento para crear un vínculo, ¿no? Ella nos dice, bueno, pues la mamá también lo tiene que favorecer para que papá participe. Entonces, planteo mi pregunta, ¿la lactancia realmente es un impedimento para que este nuevo papá cree un vínculo con su hijo? ¿Y qué papel, aparte de lo que ya nos has contado, juega el papá dentro de la lactancia, Dani? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando la mamá, si es que trabaja, tiene que regresar a su trabajo, ¿no? Y si es que está amamantando, y si es que se pudo extraer su leche, por ejemplo, y deja la reserva para que papá, cuando queda en casa, pueda alimentar al bebé. Es súper importante que el papá también esté implicado en esto. ¿Por qué? Es importante justamente porque contribuye a la vinculación con su bebé, contribuye a que él pueda comenzar a ser una figura importante en la vida de este bebé, pero a su vez a él lo va a hacer sentirse bien y seguro de que él también puede brindarle cuestiones que son importantes para su hijo. Por ejemplo, si mamá tuvo que irse a la visita al médico, a trabajar o donde fuera, y el papá queda al cuidado de ese bebé, qué importante es que él se pueda sentir capacitado para hacer esto, de también poder alimentar, y qué desestructurante que es si algo de esto no ha sido favorecido, por ejemplo, desde la mamá. Por eso yo decía, es fundamental que la mamá tenga esta apertura a que ese bebé no le pertenece, es el bebé que ambos trajeron a este mundo. Ese papá necesita sentirse habilitado, capacitado, y que él también puede aprender cómo decodificar esas señales del bebé, cómo dar respuesta, cómo calmarlo. Porque esto, por ejemplo, ¿no? Si la mamá no lo favorece y el papá no puede ensayarlo o aprenderlo, es muy difícil que él pueda calmar a ese bebé en ausencia de ella, ¿sí? Es fundamental que este papá desde el origen pueda ser habilitado en su función, y no solo respecto de la lactancia, que es fundamental porque es aquello que contribuye a calmar al bebé cuando mamá no está, pero también desde sostenerlo, desde poder acunarlo, desde poder aprender a que el bebé se duerma con él, ¿sí? El papá tiene un rol fundamental. Desde que es muy pequeñito puede hacerlo dormir, dormirlo sobre su pecho, que conecte también con él, con su voz, con sus olores, porque la figura del papá le va a hacer un aporte muy diferente al que puede hacer mamá. Cada uno aporta desde sus experiencias vinculares, cuestiones que son muy diferentes. Entonces, en una familia en donde hay mamá y papá, es recontra importante que ambos puedan hacer su regalo, digamos, a sus hijos, y que tiene que ver con lo que uno dona en la medida que se vincula, y esas experiencias que los bebés y que los hijos van a ir tomando de acá y de allá, ¿sí? Que son como mucho más completas
cuando está habilitada la posibilidad de jugar, de interactuar con uno y con otro. Sí. Pero quería agregar algo más. Sí, sí, claro. Estamos centrando la charla en mamá o en papá, y también es bueno decir que hoy las familias son muy diversas, y entonces poder ampliar la mirada y poder decir, bueno, ¿qué se requiere para ser un buen cuidador o una buena cuidadora? Más allá del género, más allá de quién se ocupa concretamente del bebé, ¿sí? Lo fundamental es que esa persona a cargo del bebé tenga el deseo de ocuparse de él, que tenga, como vos decías recién, Mariel, que los profesionales cuando acompañamos, o los agentes de salud, que podamos escuchar qué le pasa a esa persona, qué necesita y qué temores tiene, en qué no se siente quizás muy capacitada, capacitado, y entonces ahí que podamos contribuir para que se habilite en esa función. No es fácil habilitarse en la función de cuidar de otro y de, aprender a ser una persona, básicamente. Entonces, esto viene plagado de un montón de inseguridades, de temores, de ansiedades. Nos retrotrae también a nuestras propias infancias. Toda persona que está en función de cuidar de otros, ¿de dónde, digamos, saca el material para hacer esto? Y bueno, de cómo una o uno ha sido criado. Entonces, vuelve todo este bagaje de experiencias muy primarias, muy primitivas, que cuando han sido buenas, espectacular, porque es como tener en cierta manera un buen librito debajo del brazo, pero quizás esto no fue así. Si tuvimos experiencias muy feas, dolorosas o traumáticas en la infancia, estamos más complicados, porque bueno, ¿cómo hacemos para no repetir quizás si hemos sido violentados, maltratados? ¿Cómo hacemos para no repetir esta historia en este vínculo con este bebé? Bueno, ahí es donde tiene mucha importancia el poder acudir a profesionales que puedan acompañar para destrabar eso que quizás pueda obturar en el vínculo. Sí, y completamente coincido en la parte donde dices que papá tiene que ayudar y aprender a contener a bebé. A veces llegan las mamás en el destete y cuando les decimos, bueno, mira, quizá papá puede ayudarlo a dormir. No, es que él no sabe, es que aparte, siempre que lo ha intentado, me dice como tipo, es que solo quiere chichi, solo dura unos segundos en los brazos de su padre. Entonces, yo creo que, digo, ya me fui hasta el destete, pero si desde el inicio permitimos que los padres se vinculen con su hijo, pues obviamente va a ser una herramienta más allá, y no solo para el destete, ¿no? También para la crianza, ¿no? Yo les digo, a veces nadie tiene la vida comprada y no falta que mamá se enferme y que papá tenga que conocer, y es como que le llegó un regalo sorpresa y no sabe ni de qué lado le gusta, ni cuál es su juguete favorito, o si le molesta el pañal, o cada cuándo se le cambia, ¿no? Entonces, sí es importante favorecer el vínculo. Victoria. En este sentido, híjole, es que estamos hablando de una situación muy cultural, ¿no? Dani decía, no, que de hecho ella lo retomó de ti, este hijo que es de los dos, este bebé, ¿no? Que es de ambos y que entonces la mamá solo se lo asume, solo se lo pone y solo es mío. Pero sí, es de ella, pero también es de la abuela, pero también es de las tías, pero también es de todo el mundo, excepto del papá. ¿Por qué? Porque no sé, en Argentina, Dani, pero te contamos acá en América Latina, tenemos esta visión pues de las mujeres, de que el embarazo, el parto y la lactancia es cosa de viejas, porque así nos decimos, es cosa de viejas. Y entonces los hombres acá no entran, y como no entran, entonces no tienen ni la menor idea de qué sucede, cuando en realidad tenemos hombres que están ansiosos por participar, que están deseosos de tener una paternidad libre e informada y participativa, y nosotros en este acuerdo tácito que tenemos como mujeres es, sí, pero ellos no entran, ¿no? Apenas hace unos años se volvió popular hacer los baby showers acá con el papá, pero lo cierto es que durante todo este tiempo eran solo con las mujeres, porque era cosa de viejas. Entonces nosotras mismas estamos limitando y acotando la participación del padre de una forma importante, y que yo estoy totalmente de acuerdo, me sumo a esta parte que Daniela dice de ojalá pudiéramos hacerlo sin género, ¿no? Esta recepción, esta educación y esta crianza necesariamente sin un asunto genérico, porque lo que importa es la persona, no el género, lo que importa es el ser humano, no el género.
Sin embargo, bueno, pues hoy tenemos esto y desde acá sí tenemos que promover y que trabajar por una permisión del padre, sí y solo sí él lo quiera, ¿no? Desde una participación libre e informada y no acotante, porque definitivamente desde este rol genérico, lo vamos a meter ahí, porque es donde está la parte importante de esto, desde este rol genérico sí juega un papel importante. Ojo, tampoco estamos diciendo que si no está, pues se va a acabar el mundo, o sea, no, tampoco, ¿no? Pero cuando está, es que hay que permitirlo, hay que fomentarlo, y cuando existe el deseo del hombre, híjole, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que como sociedad, acá en México, no sé, en Argentina, nos hace falta mucho tener esa apertura en términos generales para hacer del padre un participante activo con derechos y no solo con las responsabilidades, porque eso sí, ¿no? También para el asunto de la manutención, pues sí está ahí la exigencia, sí está esta parte, pero no se les da el asunto del derecho en absoluto. Entonces, simplemente hasta por derechos humanos, me parece que es algo que tendríamos que voltear a ver de una forma distinta para el papá, para el bebé y para las mismas mujeres que no saben y no conocen de las ventajas que existen con esta participación masculina, ¿no? ¿Mm? Bueno, claro, esto tiene que ver con una cuestión muy cultural que traemos arraigada de hace muchísimos años, ¿sí? El rol paterno tenía más que ver con la provisión económica, esto tradicionalmente ha sido así, y el rol materno más con esta cuestión de cuidados y de la crianza en sí. En Argentina, en estos últimos años, han habido cambios y se tiende a una parentalidad más corresponsable. Las mujeres también, como hoy mayormente trabajan afuera, además de trabajar dentro de la casa, necesitan, piden y reclaman mayor colaboración, cooperación dentro del hogar por parte de su pareja. Es así. Creo que es una cuestión de derechos y también de obligaciones, porque la obligación en todo caso no pasa solo por traer el sustento económico, porque también muchas mujeres lo aportan, ese sustento al hogar, sino por entender que ese hogar es de todos quienes viven ahí y que todos tienen la obligación también de ocuparse, ¿sí? Porque bueno, esto también trae mucha sobrecarga para las mujeres, ¿sí? Que hoy están a cargo de las casas, con todo lo que implica hacerse cargo de un hogar y de las criaturas, pero además también muchas veces trabajando afuera. Esto genera presiones muy difíciles de sortear que también inciden en la lactancia, en la posibilidad de que la lactancia continúe, por ejemplo. Porque si la mujer tiene que regresar al trabajo a los 2, 3 meses, y es un trabajo en donde no hay lactarios, donde ella pueda ir a amamantar a su bebé, si tiene la suerte de que alguien se lo lleve, o a retirarse leche para poder almacenar, esto también va incidiendo negativamente, porque una mujer estresada no tiene la misma posibilidad de seguir produciendo leche, se comienza a angustiar porque no está pudiendo, y si ella siente que la única manera de vincularse es esa, esto genera estragos realmente. Por eso me parece muy importante dejar este mensaje de que para vincularse no necesariamente tenemos que hacerlo a través de la lactancia materna ni exclusiva, no. Y también podríamos dejar este mensaje para los lugares donde trabajan mujeres, ¿no? Que podrían comenzar a ser más amigables, entender que una mujer que tiene un bebé pequeño necesita estar acompañada y no estar presionada, como es lo que usualmente se ve y se vive. Totalmente de acuerdo. Ya para ir concluyendo, ¿me podrían regalar una conclusión, además de lo que ahorita maravillosamente has dicho, Dani? Algo que las personas que nos ven, que nos escuchan, se puedan llevar hoy como una participación, algo para favorecer y proteger la lactancia en estos tiempos. Yo diría que sí, que es una cuestión que todos como sociedad tenemos que poder cuidar y favorecer, ¿sí? Y digo, por ejemplo, desde los lugares de trabajo, poder ser más amigables con esta persona. No solo los jefes, sino muchas veces también compañeros, compañeras, que tampoco entienden cuál es la importancia de que esta mamá, por ejemplo,
falte a veces porque su hijo enfermó o porque tuvo que llevarlo al médico o que se vaya antes. Bueno, acá en Argentina tenemos horario reducido cuando la mamá está lactando, entonces se puede tomar más o menos 1 hora al día en su trabajo para esto. Y muchas veces los compañeros de trabajo se molestan, como que lo que ellos observan es que esta se va antes o esta va, bueno, porque tiene un hijo entonces tiene más derechos, y la verdad es que sí, porque ese hijo de ella es un ciudadano, como decía hace un rato Victoria. Entonces, como sociedad debiéramos ser más amorosos, más contemplativos con estas personitas que llegan y que deberíamos acogerlas. Todos, todas, no solo pensando, bueno, es el hijo de tal, es el hijo de tal que forma parte de esta sociedad, como lo puede formar tu hijo el día de mañana, o el de tu hermana, ¿sí? Entonces, como sociedad creo que podríamos ser más amorosos, en mejorar el trato, por ejemplo, a la mujer embarazada, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando vas al supermercado a hacer una cola, si estás embarazada, tenés derecho a que te den prioridad. A veces la gente se molesta porque tiene que darle el paso a una persona embarazada o ceder su espacio en el ómnibus. Bueno, son cosas que tenemos que repensar, porque realmente quien está embarazada, quien está criando un bebé pequeño, no necesita presiones, ni críticas, ni ser juzgada, que esto también está a la orden del día, ¿no? Esto de la mala madre. Mala madre que, por ejemplo, ¿no? Si está dando el pecho al bebé y está mirando el celular, qué mala madre. Bueno, y qué sé yo, uno, ¿qué sabes que está mirando? O quizás necesite un momento de desconexión también, porque también hay que decir que la maternidad y de un bebé pequeño es muy agobiante. Entonces, creo que como sociedad tenemos que aprender a no juzgar y sí acompañar. Cada uno de nosotros desde el lugar que estemos. Gracias, Dani. Victoria, ¿qué podrías concluir? Híjole, es un montón de cosas. Pero retomando un tanto lo que decía Dani hace un rato, este asunto de la sociedad de cambios. Efectivamente, somos sociedades que en estricto sentido hemos venido cambiando, y no solo cambiando, yo me atrevo a incluso llevarlo a un término de desarrollo evolutivo, en donde los requerimientos son cada vez distintos en comparación a lo que teníamos, pues olvídense, hace 20 años. Digo, yo no sé ustedes, pero yo que soy tan añosa, yo les puedo jurar y perjurar que una mujer embarazada y una mujer lactante de hoy no es igual que una mujer lactante y embarazada de hace 10 años, es más, ni siquiera de hace 5. ¿Por qué? Porque han cambiado tantas cosas, tantas cosas. El grave problema que a mí me ha tocado observar es que todo cambia, excepto la idiosincrasia. Las mujeres, como bien dijo Dani, hoy tienen más requerimientos laborales, sociales, económicos, etcétera, 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 pero la estructura de la que parten sigue siendo la misma. Esa no se modifica porque nosotros como sociedad seguimos transmitiendo los mismos valores y las mismas ideas. Eres mamá, tienes que ser buena, sufrida, abnegada, lactar, bla, 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 bla. No importa si aparte en este mundo industrializado, hoy ya tienes que irte a trabajar, tienes que regresar y hacer lo mismo que hacía esta mujer de hace 40 años, que es la educación y la crianza exclusiva de tus hijos, porque eso solo te corresponde a ti, ¿no? Entonces, mientras no seamos capaces como mujeres, como sociedad, de ponernos a la par de estos tiempos evolutivos, mientras no seamos capaces de dejar de tener el control, porque tiene mucho que ver con estas personalidades controladoras que nos desarrollamos, esta parte nos va a seguir causando, de hecho, cada vez lo hemos visto, nos va a causar más conflicto. Por eso hoy hay tantas mujeres en comparación con tiempos atrás que no se embarazan. Por eso hay tantas mujeres que tienen tanto miedo y problema para parir. Por eso hay tanto problema para lactar. Por eso hay tanto problema para la decisión del maternaje y del paternaje, de la maternidad y la paternidad. Porque los cambios se están dando, pero no estamos siendo lo suficientemente hábiles para adaptarnos a esos cambios. Entonces yo creo que tendríamos en muchos sentidos que poner un freno de mano y aquel personal
de las tres que estamos aquí, todo el que nos falta de entrada, empezar a ser lo suficientemente sensible en este sentido y empezar a hacer que las mujeres, las personas volteen, oye, espera, pero ¿ya viste esto? ¿No? Pero ¿cómo lograr eso si la mayoría de nosotros mismos no estamos capacitados desde ahí? Y me voy a regresar a tu primer pregunta, Mariel, querida, ¿cuál es el papel de la psicología en este aspecto? Mucho tiene que ver con eso, ¿no? Porque existe un nudo, un punto ciego en este periodo de la perinatalidad en términos generales, en el que no se ve que el personal de salud en términos estrictos encargado inmediato, encargado de este periodo, por supuesto incluida la lactancia, no tiene una capacitación desde este asunto psicoemocional que lo lleve a tener una mirada distinta y decir, yo mismo me estoy adaptando a las demandas de este medio, de este entorno, de este tiempo, y luego entonces, si yo mismo no me estoy adaptando, ¿cómo voy a contribuir a que esta mujer haga ese proceso de adaptación, ¿no? Ahí. Totalmente de acuerdo. Pues no me queda más que agradecer su participación, Dani y Victoria. Pues eso yo creo que sería todo por el día de hoy. De verdad agradezco muchísimo pues que estuvieran aquí regalándonos su tiempo, su conocimiento. Y a los que nos están viendo, pues no olviden seguirlas en sus redes sociales, que las vamos a dejar aquí mismo. Y si tienen alguna duda, si creen que necesitan acompañamiento, también búsquenlas, de verdad, son profesionales que están muy capacitadas y muy sensibilizadas en esta parte. Y pues sin más por este día, les dejo este video, sus redes sociales y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, abrazo.